Nobody talks about pedophilia. It's the big secret. And it's widespread? Oh yeah. I was surrounded by them when I was 14 years old. Surrounded. Literally. Didn't even know it. It wasn't until I was old enough to realize what they were and what they wanted and what they were about and the types of people that were surrounding me till I went, oh my God, they were everywhere like vultures. Dan Schneider, a man with a gift. The gift of knowing what is funny to people of a certain age. Say 12 or 9. What do you got going that other folks aren't figuring it out? For one thing, I am always trying to outdo the last thing that I did. De alguna forma u otra quizás ya conozcas a Dan Schneider, el que fue responsable de muchos exitosos programas de Nickelodeon durante los años 90 y 2000, como The Amanda Show, iCarly y Drake and Josh, entre otros. En los últimos años, y ahora más que nunca, con el reciente documental estrenado Quiet on Set, Dan ha sido objeto de mucha controversia, debido a rumores sobre comportamientos abusivos y posiblemente sexuales entre él y sus jóvenes coprotagonistas. Pero hay que aclarar que ninguno de estos rumores se basó en pruebas contundentes, y la mayoría de la gente lo desestimó, al menos hasta el 26 de marzo de 2018. Cuando Nickelodeon anunció que se separaría de Dan Schneider. La noticia sorprendió a muchos, porque Nickelodeon decidió despedir a uno de sus mejores productores, aparentemente de la nada. ¿Estaban al tanto de lo que pasaba y finalmente decidieron actuar? ¿O la razón fue otra? Estas son preguntas que muy pocos pueden contestar, y si es que alguna vez lo hacen, claro está. Al menos lo que sí sabemos es que han existido extrañas conductas por parte del productor, y las que él mismo reconoce. Is there anything you'd like to start off with? Absolutely. Watching over the past 2 nights was very difficult. Me facing my past behaviors, some of which are embarrassing and that I regret, and I definitely owe some people a pretty strong apology. Ahora, ¿qué conclusión se puede sacar al destripar la psicología del hombre más nombrado en redes sociales y medios de comunicación de las 2 últimas décadas? Pues vamos a verlo. El 17 de septiembre de 1986, la comedia para adolescentes Head of the Class se estrenó por primera vez en ABC. La serie fue un giro en las comedias de situación y se convirtió en un éxito rotundo en muy poco tiempo. Aquí un jovencísimo Dan Schneider de 19 años interpretaría a Dennis Blanden, un bromista cínico pero excitable, obsesionado con la tecnología y el impacto que podría dejar en las generaciones futuras. I'm not stupid. I know why I'm overweight. It's anxiety. They're probably gonna use me to create some sort of super weapon to annihilate mankind, and I won't be able to stop it. Aquí Dan Schneider escribiría por primera vez un guión televisivo, el cual gustaría y usarían para la serie, y así hizo con varias temporadas más, al tiempo que continuaba interpretando su personaje. Por ese entonces, desde la ciudad de las estrellas, una joven compañía de televisión infantil quería expandir los límites del entretenimiento, y fue aquí cuando llegó Dan Schneider, a través de un ejecutivo de la compañía, que le ofreció escribir el piloto de All That, un programa de skates que llevaría a Nickelodeon a otro nivel. Aquí Dan era joven, ambicioso y tenía mucho que demostrar, tanto fue así que convirtió All That en un Saturday Night Live para niños, convirtiendo el programa en todo un referente para la televisión infantil. And I wanted to do sketch comedy because no one had ever really done sketch comedy starring kids for kids. El éxito de All That consiguió que Schneider se estableciera como fuerza creativa en Nickelodeon. Este se convirtió en un sujeto importante para la compañía, e incluso también para los jóvenes actores y personal de equipo. Cuando grabamos el piloto, vino a hablar conmigo y me dijo: te he elegido a ti. Eres mi elección. Y sé que lo vas a hacer genial. Me hizo sentir muy valiosa. Cuando le decía, tengo una idea para un personaje, él siempre me escuchaba. Y muchas veces lo acababa utilizando. Por ese entonces, gente del equipo nombran a Dan como un jefe muy gracioso que se preocupaba por crear un buen ambiente de trabajo, con sus bromas y simpatía. Dan era un niño grande. Siempre estaba haciendo bromas o burlándose de alguien. Al principio conseguía que hubiera un ambiente muy ligero. Con Dan, los rodajes eran divertidos. Sí. I could explain. The producer, the executive producer. That's why he gets the headset. I have to yell. Luego del increíble éxito de All That, vino otro, The Amanda Show, donde llevaría a lo más alto a Amanda Bynes, historia que les cuento en el vídeo de la semana pasada, en el que vemos el descenso a la locura de una maravillosa y talentosa actriz infantil por todo lo que pasó. Cuando ya parecía que Dan había dado todo en Nickelodeon, pues no fue así.
porque luego vino otro éxito, luego otro y otro y otro más. En definitiva, Dan Schneider se había convertido en un referente de Hollywood, pero desde el comienzo de su trayectoria en la compañía, de 1994 hasta su despido en 2018, existieron muchas especulaciones y acusaciones en torno al productor, muchas referentes a su contenido, otras a su comportamiento laboral y otras más respecto a ciertas conductas sexuales con las actrices de reparto. Uno de los rumores más destacados sobre Dan Schneider es que siente algo hacia los pies, y usaba estos en sus series como una especie de parafilia. Wow, they're really soft. Quizás estén pensando que simplemente encuentre divertido los pies y los dedos de estos, y para ser honesto, algunas de las escenas por sí solas son bastante inofensivas. Sin embargo, es innegable que en sus programas hay una gran cantidad de juegos de palabras relacionados con los pies y escenas de descalzos, demasiados para enumerar aquí. Fuera de televisión, sin embargo, hay ejemplos algo más extraños. En Victorious, Tori, la protagonista, presenta un programa en línea donde la gente le pide hacer cosas al azar. En el primer episodio, la gente votó para que le echaran ketchup en sus pies, para que luego haga un baile con estos. Y esto fue algo que se grabó y se publicó en la serie sin ningún pensamiento crítico. Una cosa cierta, estamos hablando de una sociedad que no es la de hoy en día, ni la televisión de hace casi 30 años es la misma. Y muy probablemente nunca existió esa obligación por eliminar o modificar algunas escenas. Pero lo que sí es curioso de ver es que esas escenas con los pies siempre están presentes en todo lo que hizo Dan. Y por mucho que lo considere humor, el mismo chiste repetido 1000 veces cansa. Aunque al parecer esto no se aplicaba al tema de los pies. Y esto es algo que no se puede pasar por alto aquí porque llama mucho la atención. You know, maybe I should just go. Very well. But first I'd like a foot massage. What? I'm not giving you a foot massage. I have embarrassing photos of you. What? What kind of embarrassing photos? They were taken from unflattering angles. During your awkward phase. Well, where are they? You'll see when I post them on my blog. No, why would you do that? Because you refuse to give me a foot massage. But I don't see why... También el contenido con connotaciones sexuales estaba muy presente en su trabajo y era muy explícito. Muchas veces se centraba en que la gente lamiera cosas o algo que también se puede interpretar de otra forma. Como dije antes, si fuera una o dos veces o algo puntual, vale. Pero este tipo de contenido era muy recurrente en sus series. Give up the juice. A día de hoy, Dan se ha pronunciado sobre ciertas acusaciones en una entrevista supuestamente organizada por un actor de reparto que trabajó para él en iCarly, el señor Boogie, y Schneider ha dicho esto sobre el contenido que creaba. Every one of those jokes was written for a kid audience because kids thought they were funny and only funny, okay? Now we have some adults looking back at them 20 years later through their lens, and they're looking at them and they're saying, oh, you know, I don't think that's appropriate for a kid show. And I have no problem with that. If that's how anyone feels, let's cut those jokes out of the show. Just like I would have done 20 years ago or 25 years ago. I cut it. I want my shows to be popular. I want everyone to like. The more people who like the shows, the happier I am. Yeah. So if there's anything in a show that needs to be cut because it's upsetting somebody, let's cut it. So I think it's big for you to say with your work, if it's viewed as that today, you don't have a problem. Cut it. Cut it. I mean, that's a solution. The last thing I want to ever do is put any content in a show that's going to upset my audience and make them want to turn off the TV. Why would I ever want to do that? That makes sense. Hay una serie de fotografías circulando por internet de Dan Schneider, siendo demasiado susceptible con sus jóvenes actores infantiles, algunas más explícitas que otras. Incluso se podía observar ciertas incomodidades por parte de los actores, cuando este se acercaba y mantenía contacto físico con ellos. What can't you say? I mean, honest to God, I could go on and on about all the wonderful qualities about Miranda, but I know time permits, and I will consolidate it to just this one thing. In all the years I've known Miranda, I guess 9 years now. Did she say nice things about me? Because I will tase her if necessary. Uh-oh. I have the taser. We haven't had to use it in a long time. But I said lots of nice things. No, I said nice things about you too. Oh. That's gonna get on TV. That's gonna get on TV. Después del escándalo Harvey Weinstein, muchos testigos anónimos y no tan anónimos manifestaron tratos semejantes en Nickelodeon y sus empleados, y entre ellos se encontraba el nombre de Dan Schneider. En 2017, varios medios de comunicación como The Red publicó una serie de artículos sobre lo que estaba aconteciendo. Uno de ellos decía: estuve charlando con una niña esa actriz hace una semana, estábamos hablando de Weinstein, y ella me dijo que en su juventud trabajó muy brevemente en uno de los programas de Schneider, y ella me confesó literalmente: ese hombre abusó sexualmente de mi amiga
intriga en el set. Todos lo sabían, pero nadie dijo nada. En 2003, el actor y entrenador de diálogos Brian Peck fue declarado culpable de varios actos lascivos contra un menor y sentenciado a 16 meses de prisión. La documentación judicial reveló varios actos sobre el menor: sodomía, penetración forzada, copulación oral, entre otros. Nunca se supo quién había sido la víctima hasta hoy, 20 años después, cuando dicho actor cuenta por primera vez su experiencia en el documental Quiet on Set. Y sí, me refiero a Drake Bell. Y me desperté y le vi. Abrí los ojos, me desperté y me estaba agrediendo sexualmente. Me quedé helado y totalmente en shock. No tenía ni idea de qué hacer, ni cómo reaccionar. Después de que Peck cumpliera su condena, que solo fueron 16 meses, salió de prisión y volvió a trabajar en programas infantiles. Y esto se debe a que, aunque tenga prohibido el contacto directo con niños, técnicamente no significa que no pueda trabajar en programas que involucren a niños. Por lo tanto, actualmente puede estar trabajando en un plató de televisión como si nada. Y con esto te das cuenta la niebla densa que existe en esta industria. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Dan Schneider? Pues dos cosas muy interesantes a tener en cuenta en el análisis. Un artículo en 2002 reveló que Dan Schneider y Brian Peck organizaban campamentos de entrenamiento de comedia para las estrellas infantiles de Nickelodeon, donde supuestamente eran separadas de sus padres. Es decir, el tipo que organizaba campamentos de entrenamiento para niños fue declarado culpable y sentenciado un año después por cometer actos sexuales contra Drake Bell, volviendo luego directamente a trabajar en programas infantiles como si nada. Para colmo, cuando se le preguntó si tenía algo que decir sobre lo que hizo, Peck respondió: "No tengo ningún comentario al respecto, no realmente". Y esta es la clase de tipos con el que trabajaba Schneider durante años. Ahora, ¿Dan estaba al tanto de lo que sucedía con Peck? Pues al parecer no, porque nunca se encontró nada que lo relacionara con este. Este declara en la entrevista que no había contratado a Peck y que cuando supo lo que pasó en realidad le afectó mucho. Brian Peck was not hired by you. No, I did not hire Brian Peck. This was a Tolan Robbins production? Yeah. And when Drake and I talked and he told me what had happened, I was more devastated by that than anything that ever happened to me in my career thus far. And I told him, I'm here for you. What do you need? But Drake's mom, a lovely woman who I stay in contact with this day, she came to me at the time and she said, Dan, I'm not good with words like you are. And would you help me with my speech for the judge? And I said, of course. And I did. And he ended up going to prison and serving his time. Por la parte que respecta a Drake, hizo una confesión sorprendente. La única persona que lo apoyó en la compañía y habló con él después de lo sucedido sí fue Dan Schneider. ¿Alguien de Nickelodeon, algún ejecutivo, habló contigo o contactó contigo? La verdad es que no estoy seguro de cuánta gente sabía quién era la víctima. No me sacaban mucho el tema. Tal vez porque es un asunto muy sensible. La verdad es que la única persona que recuerdo que me apoyó fue Dan. En el documental me sorprendió que Dan Schneider te apoyara. ¿Cómo encaja eso con lo que ha dicho básicamente todo el mundo de cómo les trataba Dan? Pues fue muy difícil de ver. Fue muy difícil de ver porque yo solo puedo hablar de mi experiencia. Y no puedo desmerecer la experiencia de nadie más. Solo puedo decir que en ese momento, con lo que pasó con Brian, Dan fue el único de la cadena que de verdad hizo el esfuerzo de ayudarme y asegurarse de que estaba bien. Lo que me sorprende de este caso es lo siguiente. Todo lo que se ha dicho de Dan sobre el tema de los abusos sexuales siempre han sido rumores, aunque esto no quiere decir que no se tenga que prestar atención a ello. Entonces, si la única persona que ha salido en cámara con pruebas reales sobre un abuso sexual sufrido diga que la única persona ahí dentro que lo apoyó fue Dan Schneider,
Entonces esto da un giro de tuerca en la historia. Se podría pensar que sea un señuelo por parte de Dan para que no sospechen de él, pero vuelvo a repetir, jamás se encontró nada que lo vincularan con Brian Pett, más allá de lo laboral. Y el que ha visto el documental sabe que la policía pilló infraganti a este, y podían haber hecho lo mismo con Dan Schneider sin ningún problema. Schneider se convirtió en el rey de un imperio que él mismo había creado y se volvió intocable, y se podría decir que hacía lo que le daba la gana. Ya no solo hacía sentir incómoda a la gente invadiendo su espacio personal, sino que también sus bromas eran muy pesadas, pero tenías que reírte si querías sobrevivir. Ready? Take one. I thought you were trying to... Oh my god! Dan por ese entonces era el niño bonito de Nickelodeon, y más después de que Disney le hiciera competencia directa con series de igual éxito como Hannah Montana o las películas de High School Musical. La competencia sabía el éxito y talento de este, y seguro que no dudaban en pagar una buena cantidad para llevárselo consigo y quitárselo a Nickelodeon. Por ello vamos a callarnos y a darle todo el poder que pida, para mantenerlo contento. Aquel talentoso productor que antes se esforzaba por tener un ambiente laboral saludable entre sus empleados y actores, ahora había adoptado un comportamiento preocupante y problemático, sobre todo respecto a las mujeres y a cómo trataba a la gente como jefe en plató. I love it when the cast gets sassy with me because I get to write all the scripts with some very talented writers, but I can put them in any horrible predicament I choose. You can touch their hair, you can take a picture with Algo que siempre incomodaba a los empleados, en especial a las mujeres, era cuando Dan les pedía un masaje, y esto no era algo casual sino recurrente. Lo que más recuerdo es que había alguien en el plató masajeándole. Todos lo sabían, desde Nueva York hasta California. ¿A quién podíamos acudir? ¿A quién podíamos ir a quejarnos? Dan estuvo casi 2 décadas pidiendo algo increíblemente inapropiado. Pedía que sus trabajadores le tocaran. Sobre esto se ha pronunciado Dan, y bueno, ha hecho lo que tenía que hacer para limpiar su imagen, pedir disculpas. I apologize to anybody that I ever put in that situation. And even additionally, I apologize to the people who were walking around Video Village or wherever they happened, because there were lots of people there who witnessed it who also may have felt uncomfortable. So I owe them an apology as well. Yeah. En 2014 se celebraron los Kids Choice Awards. Era la gran noche de Nickelodeon para premiar a sus estrellas. Y también fue la gala que por primera vez homenajeó a Dan Schneider por su trabajo y dedicación. Aquí el productor estaba rodeado de mucha gente distinta de todos sus programas. Hablaban de lo genial que era y comentaban que este había sido clave en sus carreras, pero una persona no se presentó en dicha gala: Jennette McCurdy, la coprotagonista de Sam y Cat. Esto dio mucho que pensar, ya que se trataba de una de las personas más importantes de sus programas. 8 años después, Jennette McCurdy publicó unas memorias sobre su vida como estrella infantil y los abusos que sufrió a manos de su madre, pero estas memorias también responden muchas preguntas muy complicadas sobre el trabajo de actor infantil y sobre Dan Schneider, con el que empezó a trabajar a los 13 años. En su libro, Jennette habla sobre un creador de programas sin nombre, y muchos han especulado que se trata de Dan. Por ejemplo, aquí expone: siento que el creador tiene 2 lados muy distintos, uno es generoso y amable hasta el extremo, el otro tiene mala fe y es controlador y aterrador. Y también habló en un podcast que se sentía agredida con su trato. Jennette relata las memorias que Dan llamaba a la gente estúpida, idiota, bufón, y daba igual quién fueses, guionista, productor, director o incluso actor. Es más, los actores eran las principales víctimas de esas bromas pesadas que vimos antes, y como vieron, McCurdy no se salvaba de estas. También ese poder que sustentaba Dan por ese entonces podría explicar esas escenas de connotación sexual que se permitieron en las series, escenas muy sexualizadas y comprometidas para tratarse de actores y público infantil y juvenil. Respecto a esto, Dan también ha manifestado su opinión, y creo que su respuesta, más que típica, revela lo que dije antes: los ejecutivos tenían miedo de perderlo. The thought process from the series is you had the power to just write a joke, and no matter what, it's going on TV. You just had that type of power. Is that true? The notion that I had the power to just produce whatever I wanted and have it air is completely false. Okay. There were many, many levels of scrutiny, okay? We had executives in LA. We had executives in New York. So 2 coasts. 2 coasts okay. of approval, yes. And by the way, approval at every stage, really. Okay. And I'm talking about wardrobe, I'm talking about makeup, sound, sets, dialogue, jokes, everything. Now, when you say approval, obviously that's a hierarchy, not your colleagues right. or people in the room. Okay. No, not my colleagues. No, these are my bosses. Bosses, and then their bosses, and then their bosses. And they're approving all of this stuff. Okay. Ven, al final es como un interés mutuo bien equilibrado, y una cosa lleva a la otra.
Es decir, el mejor barco del mundo, por muy bien que esté construido, no puede navegar sin ningún capitán. Finalmente, aquel joven proveniente de Memphis, que siempre se describía a sí mismo como un gordo raro, estaba viviendo un sueño. Los exitosos programas que había creado le generaron fama y popularidad en la industria, convirtiéndolo con el paso de los años en alguien intocable. Y mucho de lo acontecido en toda esta trama y su comportamiento mostrado en cámara podría darnos una idea cercana a cómo es el perfil psicológico de Dan Schneider. Pero no daré solo una hipótesis, sino dos: la buena y la mala, la que les gusta a ustedes. Y explico por qué. En un análisis hay que ser objetivo, y siendo así existen muchas variables que no conocemos. Por ejemplo, las acusaciones sobre los abusos sexuales por parte de Dan son rumores. Nunca ha existido una prueba convincente o judicial sobre esto en su contra, ni testigo directo que lo acusara de tal cosa, como sí pasó con Brian Peck. Es más, este fue despedido en 2018. Ya han pasado 6 años y el otro día mismo se publicó la docuserie Quiet on Set, que habla precisamente de todo esto. Y en todo este tiempo y con la exposición de este programa, nadie ha dicho nada respecto al tema, porque su presencia en la industria es nula y no afecta a que alguien pueda volver a trabajar en esta, que es a lo que muchos tenían miedo. Incluso en el documental salen actores que aún ejercen la profesión y han hablado mal de él. Pero también, como dije antes, no podemos descartar tantos rumores sobre el tema, porque una simple publicación en redes sociales inició el movimiento Me Too, y así se dio a conocer todo lo que había detrás. Incluso con el despido de este por parte de Nickelodeon, se rumoreó mucho que existía algo muy oscuro detrás de Schneider. Pero a decir verdad, si analizamos el ratings de los programas que producía Dan, estos habían estado disminuyendo seriamente los últimos años, antes de su despido, siendo Game Shaker, el último de su producción, el que ni siquiera alcanzaba el 1.000.000 de visitas en las últimas temporadas. Básicamente Dan Schneider ya no estaba funcionando para la compañía, quizás porque el tipo de entretenimiento ya había cambiado, o quizás por lo que se comentaba del productor. Ahora sí, habiendo explicado esto, de aquí sacamos dos hipótesis. Número 1. Dan Schneider es un inadaptado social, que no entiende cómo funciona el contacto interpersonal, pero que es un genio en su trabajo. A este tipo de personalidad proveniente del Myers-Briggs y desarrollado por el psiquiatra Carl Jung se le conoce como ENTP. Estos tienden a ser pensadores fuera de lo común, son rápidos para ver patrones y relaciones entre las cosas, a menudo son muy inteligentes y pueden pensar de forma abstracta, pero son pensadores independientes y les gusta hacer las cosas a su manera. No tienen miedo de correr riesgos y siempre están buscando nuevos desafíos, como vimos antes cuando este dijo que le gustaba superar sus antiguos proyectos. Además, al comunicar sus ideas pueden parecer agresivos si otros están en desacuerdo. Dentro de las funciones cognitivas de esta personalidad, la función dominante es el papel preferido y con el que la persona se siente más cómoda. La función auxiliar secundaria sirve como apoyo y amplía la función dominante. Si la dominante es una función de recopilación de información, sensación o intuición, la auxiliar es una función de toma de decisiones, sentimiento o pensamiento, y viceversa. La función terciaria aquí está menos desarrollada que la dominante y la auxiliar, pero madura con el tiempo, contemplando las habilidades de la persona. Y este es el talón de Aquiles de esta personalidad. Algo que podría explicar las disculpas de Dan en esta entrevista, porque ha madurado y ahora haría las cosas de otra forma. Porque si esta no está bien desarrollada, la persona puede parecer frío o ajeno a los sentimientos de los demás, e incluso no mostrar ciertas características en la conducta, como el trato que mostraba Dan o esas bromas pesadas. Al final esto solo le hacía gracia a él, y parecía que él solo podía hacer bromas. Una vez Dan dijo: te doy $300 si te comes 2 tarrinas de helado en media hora. Y yo dije, vale. No tenía dinero, ganaba la mitad de un salario. Claro que me iba a comer 2 tarrinas de helado en 30 minutos, pero no me dio el dinero y supe que se le debió de olvidar. Y otro día dijo, que alguien mate a esa mosca por $30. Y yo solté, ¿lo añado a tu cuenta? Dan me llevó a su despacho y me dijo, ¿cómo te atreves a acusarme de no pagar mis apuestas? Y yo, no, era solo una broma. Él animaba a que hubiera un clima muy informal, divertido. Pero vi que Dan podía ser muy volátil y que podía torcerse en cualquier momento. Me daba miedo. Y claro, dentro de esa burbuja en la que se le metió, pues hizo que sus conductas se empeoraran aún más, porque no había norma social ni nadie que lo parara. Esto también podría explicar el tipo de contenido que creaba sin ningún escrúpulo, porque para él esa sexualización y fetiche con los pies, por ejemplo, era algo gracioso, es decir, su chiste. Al mismo tiempo, esto generaba audiencia y enganchaba a los pibitos, y para una compañía de Hollywood, si algo funciona, pues genial, para adelante. Por cierto, ¿saben también a quién se le asocia una conducta ENTP en esta industria? Adivinen, a Walt Disney. He leído varias biografías sobre este porque me apasiona la historia de Hollywood de esa época y he de decir que la conducta de Walt Disney es muy similar a la de Dan Schneider. Y esto quiere decir que esto no falla. 2 más 2, 4.
lógicamente comparando sin los rumores de los abusos sexuales, aunque esa teoría no cabe en esta hipótesis por lo que expliqué antes. En resumidas cuentas, esta personalidad convierte a la persona en visionario. Snyder había creado cosas que antes no existían, pero también es una personalidad que carece de valores y características sociales. Es decir, quizás este contacto físico con la persona no lo hacía con ninguna doble intención, sino que es tan inadaptado socialmente que peca de ingenuo, como vemos en esta fotografía cuando Michelle Obama participó en uno de sus programas, porque Dan ha demostrado ser muy inteligente. Si quieres durar haciendo lo que estás haciendo, no te expones tan fácilmente como ha hecho él para que te descubran al momento, porque Brian Peck, el que sí estuvo acusado de tal cosa, estuvo muchos años comportándose de tal forma sin que nadie lo supiera. Es más, la primera reacción de la gente cuando se enteró de lo que pasó fue como, ¿en serio? No me lo imaginaba. ¿Qué? ¿Seguro que hablas de Brian Peck? Fue desilusionante. Me dejó un impacto permanente en mi manera de percibir cómo funciona el mundo. O como pasó con Jason Hardy, otro pedófilo que trabajó en Nickelodeon durante muchos años y que finalmente fue detenido, tan solo 6 meses antes que Brian Peck. Y luego tenemos la segunda hipótesis y la que está más asociada con el personaje actualmente. Dan Snyder es un abusador narcisista. El abuso narcisista es un patrón de comportamiento abusivo en el cual una persona con rasgos narcisistas utiliza la manipulación, la humillación y el control para obtener poder y satisfacción a expensas de la víctima. Y aquí entraría el abuso de autoridad por estar donde está e intereses personales, como puede ser en este caso ese abuso sexual hacia las actrices, característica que como todo hasta lo tienen oprimida hasta que tienen el poder o situación para manifestarlo, porque con esa autoridad que le fue otorgada tiene el poder para callar a quien sea. Y si tiene poder económico, pues más todavía. Y esto mismo lo vimos en el caso de Jeffrey Epstein. Y algo que también se ha visto en la historia de Harvey Weinstein. Al final, con poder, contacto y dinero, puedes callar a quien quieras. El narcisista suele mostrar una falta de empatía, una gran necesidad de admiración y una creencia exagerada en su propia importancia. Pueden parecer encantadores al principio, pero con el tiempo revelan su verdadera naturaleza. Y esto último se puede ver en los testimonios de los empleados. Al principio trabajar con el tipo era magnífico, pero después ya no lo fue tanto. Incluso en esta hipótesis no podemos descartar esa vez en la que Dan se caracterizó como un dios en All That. It's not our place to question them. Yeah, Dan's a god. Right. I can't argue that. Finalmente, en esta hipótesis podríamos estar hablando de un Dan Snyder depravador sexual, muy inteligente y cauteloso, que ha sabido aprovechar el entorno, su trabajo y fama para sus intereses. Quizás si algún día se descubra algo, esta segunda hipótesis se podría desarrollar mejor, ya que la cosa no quedaría solo en un trastorno antisocial de la personalidad, sino que estaríamos hablando también de un perfil pedasta, con alteraciones en su estructura cerebral. La promesa de fama y fortuna puede ser tan atractiva para actrices y actores jóvenes y emergentes que ellos y su familia simplemente están dispuestos a hacer cualquier cosa. Una vez te conviertes en una figura pública, todo lo que digas y hagas será usado en tu contra, por lo que si algún actor o actriz de la industria sufrió abuso cuando era niño, probablemente prefiera no decir nada y no arriesgar su carrera. Quizás algún día un actor o actriz se pronuncie en contra de Dan, o tal vez encuentren pruebas concretas y se haga justicia. O quizás no, quizás todo se trate de rumores creados en torno al personaje. Como dije antes, existen muchas variables aquí que hay que tener en cuenta, pero que no conocemos a ciencia cierta. Por ejemplo, no sabemos qué tipo de infancia y educación tuvo Dan Snyder. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta en una persona. Porque recuerden que somos folios en blanco y al final proyectamos de forma consciente o inconsciente lo que está escrito en nosotros. Pero con lo que sabemos, hemos visto y escuchado, creo que estas dos hipótesis por mi parte se asocian muy bien a un perfil psicológico como el de Dan Snyder. Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedarías? ¿Es un perfecto inadaptado social con personalidad ENTP o es un perfecto abusador narcisista? Pues déjenlo en la caja de comentarios que les leo. Y si quieren añadir algo más o una hipótesis nueva, pues siéntanse libres. Sinceramente me hubiese encantado ver la participación de Dan Snyder en la docuserie, porque la entrevista que vimos sobre este fue publicada en su canal de YouTube, y se ve que las preguntas estaban muy bien preparadas porque el tipo iba al grano a lo que quería decir, porque la cosa con otro ambiente y otra gente delante siempre cambia. Queridos, espero que les haya gustado el vídeo y si es así, pues dejen muchos likes y si lo comparten con alguien, pues chachipiruli. Dentro de poco traeré el otro vídeo que me han pedido tanto, el de Janet McCurdy. ¿Cuándo? No lo sé, quizás la próxima semana, ya que está bien fresquito el tema. Ya iré viendo. Dicho esto, recordarles que existe un canal de WhatsApp de Mente Humana que les dejo abajo el primer comentario fijado y también recordarles que me pueden seguir en Instagram donde estoy más activo que nunca y que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete. No olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos, pero como saben, todos los nuevos vídeos se suben los domingos y los jueves hay short, excepto la semana 2x1, que es decir, jueves y domingo vídeo largo.
Sin más, sean felices, portaos muy bien. Nos vemos en las caras la próxima semana.